Pues entonces estamos con Fernando González, que nos va a hablar de la atención a el hecho sexual en situaciones de catástrofes y desastres naturales y no naturales. Bueno, estamos aquí básicamente para hacer un diálogo sobre lo que es la salud sexual reproductiva en situación de emergencias y desastres, eh, y que es un tema que históricamente estuvo relegado. O sea, como que el salvar vidas no implicaba la variable sexualidad y salud sexual reproductiva, y hacia 1990-92 la comunidad internacional, a raíz de diferentes hechos de violencia, de catástrofes naturales, comienza a preocuparse por este tema y a tratar de dar una respuesta convincente, efectiva a tanto dolor humano. Entonces allí comenzamos como a trabajar primero en términos de salud, a atender partos, a atender posibilidades de aborto, infección de transmisión sexual, de violencia basada en género, y una preocupación muy fuerte por lo que son las necesidades de las mujeres en edad fértil en situaciones humanitarias, que es algo interesante. Comencemos por ahí. Casi siempre lo que ellas nos dicen es: oiga, en esta emergencia han traído de todo menos cosas para nosotras. ¿Y qué cosas necesitan? Es la pregunta. Entonces, de un diálogo directo con ellas, bien sea a través de un grupo focal o una guía de trabajo, armamos los kits de higiene o kits dignidad. Y esos kits realmente nos dejan ver un universo muy diferente a lo que observamos los hombres en una emergencia. Entonces allí comienzan a aparecer no solamente las toallas higiénicas, sino los panties, camisetas, rifocina, óvulos, otras cosas que las mujeres necesitan para su dignidad, para su diario vivir. Entonces logramos construir ese tipo de elementos y trabajamos con ellos, con ellas. Se formulan, se construyen, y eso viene toda una logística importante para poderlo llevar a las personas que lo necesitan y en tiempos reales. Esto no es de que a los 15, 20 días, no, porque esto es una cuestión de necesidad inmediata, de tal forma que aquí viene una parte logística importante, una voluntad política también, y las agencias internacionales han logrado como desarrollar un proceso en ese sentido y trabajar el tema importantemente. Bien, ese ha sonado a las 5:25 de la mañana, pero... entonces ese primer tema del kit dignidad me parece importantísimo que arranquemos por ahí a mirar qué es eso de la salud sexual reproductiva en emergencias y desastres. Ya entrando más en concreto en algunos componentes de la salud sexual reproductiva, tenemos tres grandes áreas de trabajo importantísimo. Inmediatamente la emergencia sucede, y esos son la mortalidad materna y neonatal. O sea, la maternidad segura y feliz, por un lado, la violencia basada en género, ¿sí?, y las infecciones de transmisión sexual VIH-Sida. Y entonces aquí viene una reflexión que hemos venido trabajando, y es ¿cómo así que después de una emergencia, durante la emergencia, hay gente que se preocupa por la sexualidad, a ejercerla? ¿Sí? Claro que sí. Y en esto hay que tener varias hipótesis, varias miradas. Como se ha deshecho los vínculos, el tejido social, la institucionalidad, los niveles de control institucional y social, entonces seguramente que agresores sexuales estarán en un medio ambiente propicio para hacer muchas cosas en contra de mucha gente, ¿no? Lamentablemente es así. Pero también entendemos de que allá hay mujeres que están embarazadas, que pueden parir en ese momento, que pueden estar expuestas a un aborto, ¿sí? Y obviamente que pueden en determinado momento ejercer voluntariamente su sexualidad y no tener los medios para protegerse de un embarazo no deseado, ¿sí?, no planeado, o de una ITS, o de ambas cosas. Entonces, respondiendo a eso, la comunidad internacional, cabezada muchas veces por la Cruz Roja Internacional, por el UNFPA, por otras entidades, el PNUD, se dedicaron a elaborar unos kits dignidad, unos kits de salud sexual reproductiva en esas áreas claves, y han logrado tener unos protocolos para poderlos implementar. Entonces viene toda la logística para armarlos, para traerlos desde Dinamarca o desde donde estén, o para construirlos en el mismo país. Entonces, allí partimos primero que todo de evaluar unas necesidades iniciales en salud sexual reproductiva. ¿Cómo está el sector salud? ¿Cómo están los centros de salud?
cómo está la parte social, ¿sí? Y cómo nosotros podemos atender esas necesidades de las mujeres, principalmente en edad fértil. De tal manera que a partir de una evaluación muy rápida y de tener unos elementos casi que universales, que uno dice, mire, en una situación de desplazamiento o de crisis humanitaria vamos a tener que el 20% de esa población van a ser hombres, ¿sí? O 25% van a ser mujeres en edad fértil, o el 4% van a estar embarazadas, el 5% puede sufrir algún tipo de agresión sexual. Entonces ya la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo en tener como una plantilla, digamos, demográfica y de datos epidemiológicos que nos permiten rápidamente, si sucede la emergencia, calcular esos kits de salud sexual reproductiva y poderlos enviar de una manera urgente a los lugares donde está la gente, bien sea a los albergues, a los centros de salud, a lo que tengamos de infraestructura y que haya quedado, y entonces la atención humanitaria va a tener un componente de salud sexual reproductiva muy bien logrado, ¿sí? Y que llega a las comunidades. Pero esto no se puede lograr si no tenemos un equipo de salud capacitado, ¿sí? Habilitado para poder primero leer la realidad, segundo, prepararse para poderla afrontar desde el punto de vista de salud sexual reproductiva y derechos, y tercero, encaminar estos recursos de la mejor manera para poder llevarlos a las comunidades, a los centros de salud y lograr la atención incremental. Como vemos, esto por ejemplo comienza con condones masculinos y femeninos, pero podemos llegar hasta transfusiones de sangre, que ya es un nivel de complejidad superior. Entonces, ese es como el panorama general de la salud sexual reproductiva en emergencias y desastres. Hay otras áreas de trabajo y unos temas pendientes que nos van quedando allí, como es por ejemplo, cómo hacemos una preparación desde el sector educativo en docentes y estudiantes para que el proyecto de educación sexual contenga elementos para la prevención en una situación de emergencia y desastre y durante la emergencia y desastre. Entonces recuerdo el caso, por ejemplo, de Uruguay, con alguna inundación, en que ellos armaron unos kits para niños y niñas estudiantes en situación de emergencia y donde llevaban, por ejemplo, juguetes, llevaban, por ejemplo, un osito de peluche, unos libros muy bien editados, plastificados por la humedad y por todo esto. Entonces eso es dignificar el ser humano en una situación tan compleja y permitirle, digamos, que en esas instancias en que no hay escuela, en que hay mucho tiempo libre, utilicen su tiempo libre en otras cosas que además les permitan crecer, ser dignos y no exponerse a situaciones de peligro como una violencia de género, una violencia sexual. Entonces, tenemos allí una gran área en el sector educativo, pero también, por ejemplo, en el sector protección, en el sector justicia. Cómo estos sectores se unen al sector educativo y salud para hacer una propuesta de prevención y de atención en emergencias, ¿no? Y después de la emergencia y que ya hay un periodo de recuperación, ¿cómo logramos mejorar nuestros sistemas de salud sexual reproductiva, unos sistemas integrales en el ámbito de la salud, la educación, la protección y la justicia? Entonces, ese es como el panorama general que quería compartirles, enamorarlos de este tema. No estamos exentos de pasarla por una situación de emergencia en cualquier parte del mundo. Sí, en cualquier parte del mundo. Entonces tenemos, por ejemplo, emergencias por volcanes, por inundaciones, por conflicto armado, por terremotos. Mire, eso es, en un mismo país puede ocurrir todo eso en un determinado momento, lamentablemente. Y qué bueno si tuviésemos el componente de salud sexual reproductiva en nuestros planes de emergencia. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Ha estado estupendo.